Marcos capítulo 5. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra siempre viva, esa palabra que es enviada con un propósito, mi Dios. Y ese propósito nunca cae a tierra, nunca es desperdiciado. Ese propósito siempre se cumple, Señor. Eso es lo que venimos a suplicarte, que se cumpla el propósito, Señor, de tu palabra en nuestra vida. Te suplicamos que sea tu Santo Espíritu invistiéndonos en este momento, Señor. Padre, ilumínanos, Señor, que podamos recibir tu palabra, que podamos gozarnos con tu palabra, pero que podamos grabar esa palabra, instalar esa palabra en nuestros corazones, para que esa palabra, Señor, pueda fructificar, pueda crecer frondosamente como un árbol frondoso, y que dé mucho fruto, y que el fruto, Señor, sea la evidencia de tu gloria y de tu honra, Señor bendito, porque nadie puede hacer esas cosas, Señor, si no es porque tú, Padre bendito, los estás impulsando en cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Estamos aquí con el Evangelio de Marcos, un evangelio breve, un evangelio conciso, un evangelio, hermanos, donde la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla de una manera muy dinámica. Y en esta mañana, hermanos, la palabra nos exhorta, ¿verdad?, así como Jesús, hermanos, a extender la mano a personas desagradables, extender nuestra mano incluso a personas que son desagradables.
esa idea de extender la mano a los demás no es nueva. El más grande ejemplo y la mayor práctica la podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre estuvo extendiendo su mano a todo aquel que necesitaba de Él, ¿verdad? Así que, fíjense, Él extendió su mano a enfermos, a ciegos, a cojos, a afligidos, a pecadores, a endemoniados. Él siempre estaba dispuesto a ayudar. Y nosotros como iglesia, hermanos, que somos seguidores de Jesús, que Él es nuestra cabeza y nosotros somos sus manos, sus pies, sus labios, por mandato de la gran comisión se nos urge, hermanos, a que extendamos nuestras manos para tocar con nuestra vida y con el Evangelio a los demás. Amén. Que podamos tocar a otros. Marcos 5 presenta un relato acerca de cómo Jesús, hermanos, extendió su mano y tocó a un hombre que, si nosotros nos imaginamos, ¿verdad?, recreamos en nuestra mente lo que la bendita palabra nos ha dicho, pues vamos a entender de que ese hombre, hermano, desnudo, todo machucado, con llagas purulentas, vamos, abandonado allí en medio de los sepulcros, sin bañarse, sin peinarse por meses, por años, no sé, con una apariencia, hermanos, bastante desagradable. Pero Jesús, hermanos, a pesar de todo, se acerca a él. Jesús siempre quiere acercarse, hermanos, a cada uno de nosotros. Amén. No importa la situación que nos está... a veces pensamos, hermanos, de que venimos muy limpios y las damas con Chanel número 5, ¿verdad? Exacto, con los hermanos con aroma, ¿verdad?, muy agradable. Pero el Señor que ve en nuestro corazón, a veces nos ve, hermanos, en nuestro estado, ¿no?, ve nuestro corazón cómo está. Nosotros mismos, si fuéramos sinceros, nos espantáramos. ¿Se acuerdan aquella anécdota de aquel hombre, equipo Sultán, hermanos, que era muy dado a hacer cuentos muy grandes, ¿verdad? Y contaba de que una vez había ido a cazar, hermanos, allá a las montañas en Honduras, y pasando allí en una vereda hermanos, había un árbol de tupito, y entonces una de las espinas, ¿verdad?, pasó y se le vació un ojo, hermano. Entonces él, buscando el ojo en la oscuridad, y se lo puso, pero se lo puso al revés. Viera qué feo es uno por dentro. Y eso pues nos habla, ¿verdad?, de que perverso en nuestro corazón, ¿verdad? A veces damos un maquillaje, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que verdaderamente hay a veces dentro de nosotros? ¿Cuál era la realidad que se daba, hermanos, en este pasaje que hemos leído? ¿Cuáles son esos verdaderos problemas? Fíjese, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Qué escena, ¿verdad?, si nos la figuramos. Y si vemos, hermanos, los antecedentes, si vemos en el capítulo 4 lo que Jesús había hecho, hermanos, todo el día anterior,
tras un largo y agitado día, la noche, hermano, llega por fin y toman una barca, ¿ya? Y el Señor dice, pasemos al otro lado, ¿ya? Al lado en el mar de Galilea, pero en sentido contrario de donde ellos estaban, quedaba Gadara, y entonces allí es donde pasa, ¿verdad? Después de estar en medio de multitudes, ¿verdad? Cansado, quizás con hambre, con sueño, vemos que en el trayecto, ¿verdad? En Marcos 4:36 se nos habla que durante el viaje se levantó una violenta tormenta, hermanos, la cual Cristo la calmó, ¿verdad? O sea, después de estar ministrando a multitudes, descansó un momento, pero se puso una tempestad. Él enfrenta esa tempestad, ¿verdad? Y continúa, hermanos, ministrando hasta que llega allí al lugar de los Gadarenos, hermanos, ¿verdad? Y que Marcos 5:1 nos empieza a relatar, ¿verdad? Quizás el Señor llegaba, hermanos, para buscar un poco de descanso. Dice que el texto nos dice que cuando Él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, inmediatamente. A veces, hermanos, hay gente que a nuestro alrededor está necesitada, pero nosotros estamos cansados, estamos agotados. Y sabemos de nuestra responsabilidad, pero inmediatamente viene a nuestra mente algún tipo de razonamiento, algún tipo de excusa por la cual aplacamos nuestra conciencia, la callamos, la dejamos, hermanos, ¿verdad?, para que nos dé tranquilidad, ¿no? Entonces venimos y planteamos excusas, pero vemos aquí a Jesús que Él no plantea, hermano, ningún tipo de excusa. Él podía haber dicho que estaba muy cansado, y era cierto, sí era cierto, se había apartado precisamente para eso, para descansar. Pero cuando hay una crisis, cuando hay urgencia, hermanos, ¿qué hacemos? Dependiendo. A veces tenemos crisis de tenemos que pagar cuentas, entonces nos aplicamos más al trabajo. Quizás en nuestro medio no hay muchas posibilidades, ¿verdad?, de segundos, terceros trabajos. En Estados Unidos alguien en tiempos normales, cuando no de crisis, busca un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, trabajólico, ¿no? Pero ¿qué es lo que logra? ¿Puede permanecer eso en mucho tiempo? No, entonces cuando está muy cansado empieza a descuidar incluso su familia, empieza a descuidar a su esposa, empieza a descuidar a sus hijos, y eso va a generar otra crisis. Pero vemos aquí a Jesús, hermano, que no pone excusas, sino que afronta. Y hay ocasiones, hermano, que eso es lo que estamos llamados a hacer. Segundo, podía haber dicho, hermanos, que aquel hombre no era responsabilidad suya. Más adelante vemos en el capítulo 17 en adelante, déjeme ver, 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. O sea, él tenía familia. Bueno, este hombre, ¿en qué situación se encuentra? ¿Cómo está? Que se hagan cargo los de su casa. Yo no tengo nada que ver. Si él tiene familia, que sea la familia la que se encargue. Podría haber dicho eso. ¿Por qué? Porque venía cansado, venía con hambre.
venía a tomarse un relax, un tiempo de descanso, hermano. También podría haber dicho que el endemoniado no era receptivo al mensaje. ¿Cuántas veces nosotros no decimos eso? Tenemos que reconocerlo, no es que ya le dije una vez, ¿verdad? Pero esa gente no quiere nada. Entonces damos una excusa. Pensamos que, hermanos, que esa gente ya está blindada. El día viernes estaba comentando a los hermanos de que tenía un maestro en la universidad que era ingeniero y yo no conocía al Señor, pero él sí. Entonces era muy amable él, y una vez tuve que ir a su casa a dejar un trabajo, a recoger algo, y vivíamos en la misma 2 cuadras de mi casa. Y cuando llego, sale a abrir una persona que era la esposa, pero con mantelina. Y yo le conté, fíjense, ¿verdad? De que yo no había comentado, no comenté con nadie, ni con los compañeros de la unión, nada. Pero en mi interior yo dije, qué tremendo esto. El ingeniero tan inteligente, casado con esta mujer, yo no era cristiana, con mantelina. Y yo no se lo di. Imagínense que yo se lo hubiera dicho a alguien. No se lo dije a nadie. Pero años después, pero un tiempo después, donde el Señor me lleva, ¿verdad? Me lleva a una iglesia de apóstoles y profetas, y ahí recibo al Señor, hermano. Y ahí las hermanas andaban con mantelina. Y como las hermanas andaban con mantelina, pues mi hermana Marlene también, ¿verdad? Y un día íbamos en el pick-up del pastor y íbamos pasando ahí por la plaza El Salvador del Mundo y unos compañeros de la universidad, ¡adiós! Yo veía que retumbaba, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Ahí con, ¿qué habrán dicho ellos? Solo Dios lo sabe. Pero que las cosas así suceden. A veces uno, hermanos, dice esto, de esta agua no beberé. ¡Qué barbaridad! Y el Señor como que dice, no, de eso no, vas a ver que sí. Ya te tengo preparado un alcohol especial para que lo disfrutes, ¿verdad? Entonces a veces decimos, no, ese no, ¿verdad? A mí me pasó algo así, no, ese no es receptivo. Tenía grupos de estudio allí. Y entonces, cuando terminábamos cada módulo, yo los invitaba a mi casa y hacíamos un culto. Y oraba por ellos. Y en ese tiempo lloraba yo por los muchachos. Entonces, ya los había invitado. Y aparece el que era el coordinador, un muchacho alto. Y tenía unos bichos medio raros. Que vive el cuadro, que no sé. Y así decía él, decía. Entonces cuando yo lo veo venir, ay Dios mío, le dije, ¿por qué trae esto? Que este me va a echar a perder todo. Bueno, nos fuimos en bus, hermano, de aquí, en ese tiempo teníamos que, tomamos 2 buses de al centro y de las 5 y ya llegamos a la casa. Bueno, hicimos el culto. Y se ministró la alabanza y todo, y de repente ese muchacho tamaño, robusto, que mal hablado, que empieza a llorar, pero a llorar, y entonces el pecado es que yo no sé qué me pasa, lo que cayó en ella ha caído en mí. Gloria a Dios. Yo no conocía a mi esposa, pero es que algo cayó en ella y a mí me ha llegado y empieza a llorar. Y yo decía, es que no. Y después, y claro, el muchacho agradecido.
elegido, sus padres estaban en los Estados Unidos, tuvo su recaída, pero un día me llegó a decir, mire, fíjense que ya me gradué y estoy estudiando en el Instituto Bíblico, quiero ser pastor. Aquel que yo decía que no. Entonces a veces podemos decir, no, este no es receptivo, ¿verdad? A veces podemos decir, Jesús podía haber dicho que era arriesgado a ayudarle. El hombre este estaba endemoniado, era tremendo, pues nadie podía dominarlo. Y era correr riesgos. Y a veces no queremos correr ningún tipo de riesgos. Los tiempos son malos, y porque los tiempos son malos, el corazón se nos endurece, el amor se apaga, se enfría. ¿No es cierto? Pero si no amamos como la palabra de Dios nos dice que debemos de amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Si no amamos, ¿cuál es el testimonio? Verdaderamente estamos, hermanos. Verdaderamente somos cristianos. El gran teólogo Hodge decía, y él mostraba hacia la congregación una vara de medio metro, y entonces decía que la distancia entre ser salvo o no son 45 centímetros. Y entonces, ¿por qué es la distancia que hay? Si usted mide su corazón a su cabeza, son 45 centímetros. Entonces, una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que sentimos. Pero Dios nos manda que amemos, no que pensemos, sino que amemos. Si solo pensamos y no amamos, no somos nada. No somos nada. Fíjese que Jesús pudo haber dado todo ese tipo de excusas, ¿no? Todo esas que hemos visto. Pero ¿qué era lo que le capacitaba para superar las barreras naturales que este hombre representaba? ¿Cuál era esa capacidad? La capacidad de amar. El amor de Jesús, su amor por la gente. Eso, hermano. Que aunque estaba cansado, siempre era accesible. Amén. Siempre, hermano. Y esa accesibilidad la sigue manteniendo al día de hoy. Gloria a Dios. Es accesible. Gloria a Dios. Si usted tiene temor, es accesible que usted llegue y comunique su temor, sus miedos, sus aflicciones, sus vacíos, sus carencias. ¿Cómo voy a pagar eso? Sus necesidades de salud. Ante una necesidad de salud, a veces el dinero no puede hacer nada, pero Dios sí puede. Amén. Lo que Gloria pasa a es Dios. que la mente nos dice, si yo tengo tanto en el banco, estoy bastante, puedo ir, accesar a los servicios de los médicos, de los hospitales, pero hay momentos en que ese dinero no sirve de nada. No sirve de nada. A quien necesitamos es aquel que nos puede curar. Amén. Así es. La vida. Aquel que, hermanos, podemos creer en él, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermanos, porque ante una acción siempre hay una reacción. Ante un remitente siempre hay un destinatario y que va a dar una respuesta. Aquí vemos, hermanos, que Jesús se acercó a él. ¿Y qué es lo que pasó?
Eso es lo interesante, que ante su necesidad siempre va a haber, hermanos, de parte de Dios, de parte de Jesús, una respuesta para usted. Si usted se comunica con Él, esa comunicación no va a quedar, hermanos, en el vacío. Va a haber una respuesta. Amén. Y esa respuesta va a tener resultados. ¿Está conmigo? Eso debemos de grabarlo, hermano. Porque ¿qué es lo que primeramente vemos? Que Jesús era alguien que tenía poder. Y es bueno que eso lo grabemos. Si yo tengo una necesidad y imploro, si oro, si platico, si llamo, si usted quiere, ¿verdad? Hay personas que pueden decir, si rezo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hay necesidad, no hay denominaciones. Un hermano de la congregación me compartí el día viernes, después de compartir esto de la mantelina, que en su trabajo hay alguien que también mofándose. Y esa persona mofándose de que andaba con la falda bastante larga y entonces lo único que me hace falta es ponerme mantelín y todo. Pero esa mujer, después de media hora, 45, una hora, se desmoronó porque estaba por dentro pasando una terrible necesidad. Ella asiste a la iglesia oficial, pero quien la ministró no fueron las personas que se congregan con, sino que cristianos evangélicos. La ministraron, ella lloró. O sea, ella reconoció que necesitaba de Jesús. Pero de ese Jesús vivo, verdadero. De ese Jesús que se acerca, hermanos, que ve las necesidades y lleva una respuesta. De ese Jesús es el que necesitamos, hermanos. Fíjese, él solo dijo, te conjuro por Dios que no me atormentes, le dice el hombre, hermano. Lo cual parece extraño, hermano. Porque el hombre pidiéndole que no lo atormentara cuando él llegaba a auxiliarlo, pero no era él el que estaba hablando, sino los demonios que habían dentro de él. Y Jesús continúa. Fíjense que en Mateo 8:29, el hombre lo que dice, los espíritus han venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ha venido acá. Eso era la aflicción que tenía, pero Jesús le preguntó, ¿verdad? Después de que le dio la orden, sal de este hombre, espíritu inmundo. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y dice, Legión me llamo porque son muchos. Legión me llamo porque son muchos. Eran muchos los que lo atormentaban. Eran muchos los demonios. Por eso esos demonios empezaron a rogarle, ¿verdad? Que no los enviara fuera de esa región, sino que les permitiera quedarse allí, porque el lugar de ellos era el abismo. En el abismo es donde estaban este tipo de demonios. Y ellos no pueden permanecer si no están en un cuerpo. Por eso les explican que sean esos cerdos